iglesia, mis hermanos del coro, de la alabanza. Gracias por estos días especiales que hemos tenido, Señor, de bendición, con la visita de tus siervos, que realmente nos ha honrado, Dios, nos ha sorprendido. Su fidelidad es para siempre. Él es bueno. Qué bueno es atesorar cada una de las promesas que fue soltada. Realmente la hemos recibido y la hemos tomado, por eso le damos gracias a Dios. Y nos mantenemos firmes, hermano, más allá de todo lo que tengas que pasar. Hermano, manténgase firme en las promesas. Cada vez que el Señor habla, cada vez que el Señor se mueve, también el enemigo, para robarnos la bendición, para robarnos la paz, la promesa de Dios. Pero para eso está la oración. Para eso está el pueblo de Dios, para eso está el Señor, el Espíritu Santo, para traernos aliento cada día. Porque Él sabe que tenemos batalla. Él sabe, hermano, todas las cosas. Por eso Él está aquí. Su santa presencia es la que necesita la iglesia. Señor, tú eres el actor principal. Gracias porque tu presencia, Señor, nos infunda aliento. Por eso venimos, hermano, porque su presencia se puede sentir. El Espíritu Santo está entre nosotros. Fue hermoso lo que vivimos, pero también este día y lo que vendrá. ¿Por qué? Porque Dios es el actor principal. Porque Él es real. Y Él es el que se mueve. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él sabe cómo hemos venido en esta mañana. Él sabe todos tus problemas, dificultades. Todo lo sabe. Pero Él quiere bendecir. Él quiere fortalecer. Él quiere alentar. Estamos aquí por eso. Y si usted no está pasando por pruebas, por lucha, dele la gloria a Dios. Porque seguramente algún día vendrán, porque tienen que venir. Por eso Jesús dejó bien escrito y explícito en la palabra. En Juan 16:33, en el mundo sufrirás aflicción, en el transitar de la vida, pero confía, fortalécete en mí, apóyate en mí, porque yo ya vencí. En otras palabras, el Señor está diciendo, yo pasé, aleluya, por esos valles de desesperación, de lágrimas, por esos valles donde realmente ves que no hay nadie, pero Él está. Donde todos te fallan, donde hay engaño, mentira, hipocresía, Dios es real. Él es bueno, Él te sostiene. Él es nuestro ayudador. Él es lo más importante en nuestras vidas. La iglesia es del Señor. Venimos en esta mañana todos, muchas veces con cargas, con problemas. Pero qué hermoso cuando uno entiende al Señor y su palabra. Como decía la hermana, la palabra es la que tiene poder. Yo me apoyo en las promesas, en las palabras de Dios. Ahí se apoya la iglesia. Todo se sostiene por la palabra de Dios. Dice Mateo 11:28, venid a mí como en esta mañana todos los cargados y trabajados, porque yo le daré descanso, dijo el Señor. Él es el que te da el descanso. Él es el que te renueva la fuerza en esta mañana. La palabra que Dios traía a mi corazón está en 1 de Samuel, capítulo 22, como toda tu palabra, Señor, que es conocida por la iglesia, por tu pueblo. Bendice a mis hermanos que están conectados, Señor, en Bahía Blanca, Señor, aquí en Punta Alta, Señor, el anexo de Monte Hermoso, bendícele Mar del Plata, Señor, en Buenos Aires, en Trelew, Señor, a cada uno de tus hijos, tu palabra nos ministre, porque tu palabra, Señor, es la que necesitamos, que tiene los nutrientes para que nuestro espíritu reverdezca cada día y se mantenga vigoroso y firme por la palabra de Dios. Capítulo 22, versículo 1 y 2 dice de esta manera, tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu que gobierna la iglesia y está en este lugar. ¿Lo tienen? Dice, yéndose luego David de allí, porque lo seguía Saúl y su ejército, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén y amén. Gracias por tu palabra, Dios. Dice la palabra de Dios y relata
que huía David de Saúl, de las amenazas, porque Saúl buscaba ocasión para matarlo, porque lo aborrecía, porque el espíritu inmundo que estaba sobre Saúl quería deshacerse de David. Pero nos enseña la palabra del Señor que él huía y dice que entró a esta cueva. La cueva de Adulán representa muchas veces la casa del Señor, la iglesia. Hermano, y sabe, dice que él se instaló ahí y cuando lo supieron sus hermanos, dice que fueron a donde estaba David. Y fueron, hermanos, los endeudados, los depresivos, los enfermos, todas las personas que realmente tenían necesidad. Y así llegamos a la casa de Dios. Y es como esta cueva de Adulán, donde está la presencia de Dios. En otras palabras, era un refugio para David. Y esa es la casa de Dios, un refugio para su pueblo, un refugio donde venimos reunión tras reunión y nos encontramos con aquel que nos alienta, con aquel que nos habla vez tras vez, diciendo: alienta tu corazón, yo estoy contigo, yo pelearé por ti. Yo, aleluya, saldré a tu encuentro cada vez que lo necesites. Hermanos queridos, para eso es la iglesia. Es como esa cueva donde venimos mal, donde venimos muchas veces cansados, atribulados por las batallas diarias, por la persecución, por las luchas, porque como que el enemigo se enseñorea y nosotros venimos cuando ya no tenemos fuerza. Pero aquí está el Espíritu Santo para renovarte. Porque ¿sabe qué nos enseña Dios? Que hizo un gran ejército, como 400 hombres. Y de ahí están y salen, como sabemos, los valientes de David. Hermano, todos los que llegaron con depresión, enfermos, endeudados, todos ellos fueron fortalecidos. Fueron hombres con un ímpetu diferente. Es como que llegaron en derrota. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios y Dios está aquí, algo diferente, aleluya, algo va a ocurrir en nuestra vida. No saldremos de la misma manera. Vamos a salir, Padre, como esos guerreros, como esos discípulos, como esos valientes, Señor, fortalecidos en el Espíritu, fortalecidos por el poder de tu palabra. Porque esta palabra, Señor, alienta nuestro corazón, nuestro espíritu, nos alienta a seguir adelante. A veces como que queremos dejar todo, como que ya no damos más. Pero aprende a descansar en Dios. Ve a la cueva de Adulán, ve a la oración, ve a la presencia de Él, donde Él está alistado, el Señor siempre preparado para decirte: hijo, yo estoy contigo y yo te mostraré mi gloria. Pero es necesario que tengas que pasar por estas luchas, por estos valles, porque quiero mostrarte mi fidelidad, dice Dios. Cada vez que tengas que pasar por un desierto, por una lucha, por un problema, por una enfermedad, es para que conozcas verdaderamente el amor y el poder y la fidelidad de este Dios que servimos, a este Dios que venimos, que lo adoramos, que lo exaltamos, que no lo podemos ver, pero lo sentimos, lo vivimos. También se manifiesta, también tiene brazos, también camina, también actúa, también habla y determina juicios. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios. Padre mío, así como en la cueva de Adulán, donde estaba tu gloria, tu presencia con tu siervo, en cada lugar donde está la presencia de Dios, nuestras vidas no son las mismas. Salimos renovados, salimos fortalecidos, direccionados por el poder de Dios, empoderados por la presencia del Espíritu. ¡Qué tremendo! Estos mismos hombres, y aun cuando salieron de la cueva de Adulán, también tuvieron luchas, también pasaron procesos difíciles, pero sin embargo el Espíritu Santo, aleluya, los volvía a levantar, los volvía a renovar y les traía memoria, aleluya, ¿quiénes eran? Eran los valientes de David. Eran aquellos que habían estado en esa cueva y se acordaban cuando llegaron, destruidos, sin esperanza. Pero venía el Espíritu Santo y los alentaba. Qué hermoso es poder recibir en los momentos de dificultad, de lucha, el soplo de Dios, la presencia de Dios, el aliento de Dios. Por eso, como decía la hermana, lea la palabra, busque al Señor, apártese de nuestro refugio,
Él es el refugio para la iglesia. Él es el refugio para tu alma, para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. No es el pastor, no es el hombre, es el Señor de señores, aleluya, y Rey de reyes. Él es el refugio. Él es nuestro Dios. Él es aquel, hermano, que nos afirma en nuestro caminar cada día. Gracias, Señor, porque aunque no entiendo nada, he conocido tu gloria, he conocido tu poder. Porque sí, hay momentos de lágrimas, hay momentos de desolación. Por eso dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 30. Venían a Siclac, venían estos hombres, estos valientes, y venían con David, con el ungido de Jehová. Y cuando llegaron a Siclac, se encontraron que estaba todo quemado. Y se habían llevado todos. La familia, el ganado, se llevaron todo. Y dice que lloraron amargamente hasta que le faltaron las fuerzas. Y dice que David se había angustiado mucho. Versículos 6, 7 y 8. Porque el pueblo, los valientes, hablaban de apedrearlo, de matarlo. Miren estos valientes, hermanos. Estos hombres que habían visto la mano de Dios, pero sin embargo en los momentos de lucha muchas veces flaqueamos. Y es así en la vida, hermano. Gloria a Dios por los valientes. Pero muchas veces nos pasa que vemos tantos problemas como que no vemos nada y como que vamos a sucumbir. Pero ahí está el ejemplo que debemos tomar. No apedrear a nadie, sino hacer lo que hizo David. La sabiduría es diligente y te va a llevar a la oración, te va a llevar al refugio, te va a llevar a la presencia de Dios. ¿Y qué hizo? Le pidió al sacerdote Abiatar que le pase el efod y él se lo colocó, que era una vestidura, para consultar a Dios. Y Dios le respondió: levántate, persíguelos a estos merodeadores, porque los alcanzarás. Y dice que fue tremenda la victoria que Dios le dio. Pero él fue y se fortaleció en Dios. No importa lo que digan los demás, así sean los hermanos de la iglesia, ve a la fortaleza, ve a la cueva de Adulán, ve a buscar, ve al refugio donde el Señor te va a ministrar, donde el Señor te va a direccionar y te va a alentar y te va a decir: levántate, levántate, porque el largo camino te resta. Así dice la palabra de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 19, cuando Elías fue y se metió en la cueva. Y el Señor vino. Y la cueva representa eso, muchas veces la desolación. Él deseaba morirse. Pero en esa cueva vino el Señor. Y mandó un ángel y le preparó pan y agua para que comiera y bebiera. Y él sea fortalecido. Así es, hermano. El ángel de Jehová está en este lugar, que es el Señor, para fortalecerte por la palabra, para que puedas afirmarte en él. Come y bebe, le dijo, porque el largo camino te resta, porque no he terminado contigo, porque mis promesas se cumplirán en ti y en toda tu descendencia. Hermanos queridos, que Dios levante hombres y mujeres como estos valientes, que fueron transformados, fueron cambiados. Tiene que haber un cambio. Cuando tú llegas a la casa de Dios, hermano, no puedes vivir de la misma manera. No puedes andar de fracaso en fracaso, dando lástima como un felpudo, que el diablo te pisotee. No, hermano, tenemos que ser levantados por la mano de Dios y caminar como siervos, direccionados por la palabra, por la autoridad que Cristo ya nos dio. Aleluya. Es la manera de hablar, hablamos diferente, oramos, nos apropiamos, aleluya. Por eso el Espíritu Santo gobierna, por eso el Espíritu Santo debe gobernar tu vida, porque Él está encima de todas las cosas. Él tiene que estar siempre por encima de todas circunstancias, dificultades que estés pasando, de los fracasos, de las enfermedades. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el poder de Dios, listo, activado, para llenarte como en esta mañana. Pero hay una realidad que hay en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Cuál es mi reacción cuando escucho tu palabra? ¿Será como esos hombres, Señor, que dice tu palabra?
como esos escribas que cavilaban. Mire lo que dice Dios. La palabra de Dios dice Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Enseña la palabra de Dios. Dice que volvía a Capernaum el Señor. Y dice que la multitud se agolpaba. Y el Señor se metió en una casa para enseñar y predicar la palabra. Y cuando Él predicaba, dice que había tanta gente que aún en la puerta no podían pasar. Y llegaban 4 trayendo un paralítico. Los amigos del paralítico lo traían a los pies de Jesús. Y ellos, viendo que no podían pasar, subieron al techo, hicieron una abertura y bajaron al paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, realmente le agradó. ¿Qué estará diciendo Dios de nuestra fe? De lo que estamos en esta mañana en este lugar. Aquellos que traemos realmente en la mente cosas del pasado, o algún familiar enfermo, o algún hijo que no le salen las cosas. ¿Cómo estará tu corazón? ¿Estará dudando? ¿O estás creyendo verdaderamente como estos hombres que lo llevaron? ¿A dónde? ¿A dónde estaba Jesús? ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está la presencia de Él? Hay resultados, hay bendición, hay sanidad, hay milagros. Lo imposible se vuelve posible. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Cuando escucharon los que estaban ahí, los fariseos, los escribas, y ellos decían en su corazón: ¿quién es este para perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Y ellos no hablaban, ellos lo pensaban. Jesús, como en esta mañana, sabiendo sus pensamientos, le dijo: ¿por qué caviláis en su corazón? ¿Por qué? ¿Por qué dudáis? ¿Por qué criticáis? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. O decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que el paralítico se levantó, tomó su lecho y anduvo, aleluya. Y todos quedaron maravillados. Hermanos queridos, cuando venimos a la presencia de Dios, cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que estar atentos a lo que Él te quiere decir. Y no dudar de ti, Señor. Porque el Señor conoce nuestro corazón. A veces no recibimos, hermano, porque Él sabe, hermano, nuestros pensamientos. ¿Qué caviláis en sus corazones? ¿Qué caviláis? Si Dios está aquí, si el Espíritu Santo es real, Él es una persona poderosa, amorosa, misericordiosa, que no trae confusión, trae certeza y convicción, porque Él es Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. El mismo que estaba en la cueva de Adulán, el Espíritu de Dios está en este lugar. Ese es el Espíritu de Dios que transforma todas las cosas y que cambia el rumbo de nuestras vidas. Yo no hablaba de esta manera, y cada vez que tenía luchas o tenía problemas, oh Señor, ¿qué no hacía? ¿Qué no decía? Aún maldecía sin saber. Por eso el Señor es sabio, nos enseña. Proverbio 18:21, el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Conforme a tú te alimentes, eso hablarás. De la abundancia del corazón, dice Lucas 6:45, hablará nuestra boca. Pero cuando tú recibes la palabra, cuando tú recibes la administración por el Espíritu Santo, tú vas a hablar como estos hombres de Dios. Y vas a entender que no es con tu fuerza, es con la oración. Es humillándonos cada día y buscando el consejo de la palabra y la guía del Espíritu Santo. Hay 66 libros, hermanos queridos. Espíritu Santo, dame esa palabra, Señor, que estoy necesitando, aleluya, para entregarle a mi familia, para entregar en mi matrimonio, para soltarla. Entrégame esa palabra, Dios mío, porque tú eres poderoso, porque tú eres fiel. Llegaron estos hombres a donde estaba Jesús, y en una casa donde Él estaba enseñando, como en esta mañana, en cada lugar donde se predica tu palabra,
Y donde tú ministras, Señor, donde tu presencia reina, ahí hay milagros, ahí hay conversión, ahí hay transformación de vida, porque estos fueron transformados. Los mismos que entraron en derrota, los mismos que estaban afligidos, que no sabían cómo defenderse muchas veces, tomaron la autoridad. Para eso te llamó, iglesia. Para ello te llamó el Señor, para investirte de su presencia, de su poder, de su sabiduría, de su conocimiento. Dice la palabra en 2 de Samuel 23, 8, 9 y 10 y 11. Los versículos hablan de estos tres valientes, de cómo ellos pelearon. Estos mismos hombres que estuvieron en la cueva aprendieron a defenderse. Estaba la presencia de Dios sobre su vida. Hermanos queridos, ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu que Dios nos dio, nos impartió, nos dejó, aleluya, para que realmente le echemos mano y vivamos conforme a la palabra de Dios, como hijos verdaderos, como valientes guerreros. Por eso dice Mateo 11:12, que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatamos las bendiciones que el diablo nos quiere robar. Eleazar, uno de los valientes, dice que peleó de tal manera que la espada le quedó pegada en la mano. Después estaba Sama, se paró, dice, en un campo de lentejas. Todos huyeron, venían los filisteos y él se paró en ese lugar para defender ese campo de lentejas. Te tienes que parar, hermano. Te tienes que parar en el territorio que es tuyo y echar fuera todo demonio, todo espíritu inmundo, todo filisteo que quiera venir contra tu vida, arrebatarte a tus hijos, a tu descendencia. Pelea la buena batalla de la fe, declara la palabra de Dios, pero por sobre todas las cosas vive la palabra del Señor, porque Él te sustenta, porque todo fue hecho por Él. Eso hace, hermano, la presencia de Dios. No sé cómo estás en esta mañana, pero Dios quiere hacer de ti un guerrero, una guerrera. Hombres que peleen y defiendan su familia. No con espada ni con ejército, como dice Zacarías 4:6, sino bajo la unción de su espíritu. Soltando la palabra, creyendo a la palabra. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted vive por la palabra, usted va a saber lo que está diciendo. Y el diablo también. Y tendrá que huir. Tendrá que salir el diablo avergonzado, porque Dios respalda a sus hijos. Si estás pasando por tormentas, por dificultades, acuérdate lo que Dios hace, cómo transforma. Pero nuestro pensamiento tiene que cambiar. Debemos ser renovados, regenerados por el Espíritu Santo. Tiene que haber una manera diferente y esa manera la hace el Señor. No es mirando YouTube ni mirando canales cristianos, que está muy bien de hecho, sino viviendo y experimentando la presencia de Dios en nuestras vidas. Al Espíritu Santo que te levanta, ver la gloria de Dios, confrontar al diablo, al enemigo vencido. Cristo ya lo venció. Y salimos, hermanos, de la casa de Dios bendecidos, fortalecidos. Como dice, Señor, tu palabra en el Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado, Señor, mi tristeza en gozo y alegría. Llegué a tu casa destruido, Señor, sin esperanza, con amargura en mi espíritu. Pero sin embargo, Dios mío, me encontré con el dador de la vida. Me encontré con aquel, aleluya, que lo puede todo, que lo cambia todo, que lo transforma todo. Con Él me encontré. Y Él está aquí en esta mañana, a través de la persona del Espíritu Santo, para seguir haciendo obras, para seguir obrando, para quitar toda incredulidad. Todo pensamiento que no viene de ti caiga por tierra, Dios. Todo lo que no es tuyo se desvanezca. Todo engaño, toda mentira, toda frustración. Dios tiene poder para devolverte tu familia. Hablaba con el hermano José el testimonio de Rosy y de Rodrigo.
980 personas pudieron verlo, aleluya. Que el Señor siga multiplicándose, porque Dios también usa a sus hijos. Los testimonios, hermano, para bendecir a otros. Prepárese para que también el Señor lo use, para que usted pueda ir, aleluya, y puedan ser impactados por la palabra, por el testimonio. El Evangelio se vive, el Evangelio se disfruta. No podemos seguir de la misma manera. Hermano querido, tiene que haber verdaderamente manifestación del Señor en su vida. Mi alma te alaba, Dios, porque no necesitamos tantas teorías, Señor, tanta teología, Padre, para mostrar quién eres tú, para poder confesar que Cristo vive y reina, que más allá de toda teoría, hermano, lo más importante es poder experimentarlo, es poder vivirlo, es poder decirle, aleluya, Cristo vive y reina, porque se hizo real en mi vida, primeramente en mi vida. Gloria a Dios por todo, Señor, los que se preparan, los que estudian, los que se capacitan. Gloria a Dios por los teólogos, por aquellos que dan seminarios, pero también por aquellos que caminan con un testimonio, que han visto tu gloria y tu misericordia, porque tú te has revelado. Dígame usted, ¿qué seminario se le dio en la cueva de Adulán? ¿Qué seminario se le pudo haber dado? ¿Qué teología se le pudo haber dado? Pero se levantaron hombres, aleluya. Levanta hombres y mujeres, Padre, en este tiempo, ungido bajo el fuego y la unción de tu Espíritu, para que se rompan las maldiciones, para que caigan las cadenas, para que usted pueda experimentar el poder de Dios. Hable como hijo de Dios. Dígale, Dios mío, esa experiencia yo la quiero disfrutar, yo la quiero vivir. Yo quiero estar, Señor, como esos valientes. Señor, he llegado en derrota. He llegado, Señor, con tantas maldiciones. He llegado lleno de vicios, lleno de malos hábitos. Pero, Señor, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre. Tú me sacaste, Señor, aún la cobardía que había en mí. Aún, Señor, eso tú lo hiciste. ¿Sabe por qué? Porque dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese es el espíritu que tiene que reposar en su vida. Ese es el espíritu de Dios. No hay otro espíritu. Ese es el espíritu que te lleva de gloria en gloria y de poder en poder. No son nuestras capacidades ni nuestros años, ni nuestra preparación. Es el Espíritu Santo el que marca la diferencia, el que te dirige, el que te abre puertas, el que rompe maldiciones, el que hace todas las cosas nuevas. Ese es el poder de Dios. Salieron empoderados. No sé cuánto tiempo les llevó, pero sí sé que Dios lo va a hacer con tu vida también. Usted no se preocupe. Usted dígale, Señor, yo quiero experimentar. Ya no quiero andar, Señor, en temor, en desconfianza. Si tú eres mi Padre, si tú, Señor, me llamaste, por lo cual, Señor, te voy a llenar de ti. Señor, sigue preparando a tus hijos. Cuando Dios los llama, dice Mateo capítulo 10, versículo 1, que los llamó, los preparó, los ungió, les dio autoridad, los alentó y después los envió. Versículo 8, le dijo el Señor de esta manera: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, así como ustedes estaban un día, porque ustedes fueron visitados por Dios y recibieron de gracia de Él. Usted sabe que usted, cuando pasa por estos valles y usted se encuentra en esa cueva de Adulán y usted es ministrado por Dios, es para que usted no solamente pelee por los suyos, sino también por aquellos que están débiles en la fe, por aquellos que no conocen a Dios. Por eso es necesario orar, ayunar, interceder y hablar siempre la verdad. Hablar bajo la guía del Espíritu Santo.
¿Sabe? Hay gente que no le gusta porque los confronta. El Señor nos confronta. Dios nos confronta con la verdad. Mateo 6:33 dice el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Seamos obedientes. Vivamos conforme a la palabra. Aunque muchos no entiendan, aunque muchos descrean, yo le creo. Es hermoso, hermano, disfrutar la bendición de Dios. Y te van a venir luchas, sí, claro que te van a venir, pero ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el ejemplo que David hizo. ¿A dónde fue? A la fortaleza, a fortalecerse en el Señor. Por eso dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él está aquí en esta mañana para impartirte aliento, para impartir fuerza, aleluya, al cansado. Para eso está la presencia de Dios, para eso está la palabra de Dios, aleluya. En esta mañana está hablando a tu espíritu, está hablando a tu corazón, para renovarte, para direccionarte, para decirte la manera que tienes que actuar, decirte de la manera que tenemos que proceder, cuando verdaderamente estamos aquí para ser ministrados bajo el Espíritu Santo, y verás la gloria de Dios, y serás realmente un siervo de Dios, un Eleazar que peleará hasta que la espada te quede pegada en tu mano, porque no era Eleazar, era el Espíritu de Dios que estaba sobre este varón, también sobre Sama, que se paró en ese campo de lenteja y peleó, y dice que tuvieron que huir los filisteos porque no lo podían vencer. Por eso dice tu palabra, Joel 3:10, diga al débil, fuerte soy, aleluya, por el Espíritu Santo. Fuerte soy por ti, Señor. Alcanzaré las victorias. Alcanzaré tus promesas, Señor. Veré tu grandeza y tu fidelidad, porque tú estás aquí. Porque mi manera de caminar ya no es la misma. Y cada vez que tengo un problema, una dificultad, yo la confronto, Señor. La confronto direccionado por ti. Porque tú me enseñaste en Lucas capítulo 4, versículo 4. Después que fue llevado al desierto Jesús, vino el tentador, vino ese diablo inmundo. Aleluya. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, porque tenía hambre, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de mi Padre, de la boca de Dios. Toda palabra, hermano, para nuestras vidas tiene que ser de la boca de Dios. Y verás cómo el diablo desiste y se tiene que ir. Se tiene que ir. Te voy a decir algo. Ese diablo inmundo es astuto, es un mentiroso. ¿Y sabes cuándo va a venir? Cuando te encuentres solo, cuando te encuentres en necesidad. Ahí va a venir a tentarte. No va a venir acá en la iglesia, acá estamos todos juntos, unánime, oramos, reprendemos, echamos fuera, los demonios son esparcidos. Pero va a esperar que estés solo. Va a esperar ese momento como hizo con Jesús. La tentación va a venir cuando te encuentres solo. Pero si ese Espíritu de Dios está sobre tu vida, el Espíritu hablará por ti. El Espíritu se va a levantar sobre ti, porque el Señor es fiel, porque dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, que si el Espíritu de Jehová, el que levantó a Jesús de los muertos, está en tu vida, Él también te da la victoria, Él te va a vivificar, Él te va a dar vida, Él te va a dar fortaleza, Él te va a dar la salida, aleluya, porque el Espíritu Santo es el Espíritu superior, alabado sea su nombre, la gloria de nuestro Dios, es el Espíritu Santo el que hace todas las cosas. El que te da fuerza en debilidad no es el hombre, es su santa presencia. Por eso, hermano, cuando usted viene a la casa de Dios, más allá de cómo haya venido, si está la presencia de Dios aquí, usted no se puede ir de la misma manera, a menos que usted tenga las dudas que tenían estos escribas, estos fariseos, que así como veían la gloria de Dios y el poder de Dios, hablaban y criticaban. Pero si usted realmente le cree a Dios, y como estos hombres que llevaban al paralítico, quizás estás orando por alguien que no está aquí,
Paralítico te habla de alguien lisiado que no tiene movilidad propia, que no puede andar. Hay muchos lisiados, hijos, parientes, que no pueden llegar a la iglesia. Pero usted con la fe, con su oración, serán alcanzados. Dios perdonará sus pecados y los librará y podrán levantarse. Es tu fe también que hacen que otros sean desatados, que sean liberados. Es hermoso, hermano, ser renovado por Dios y entender la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios. Es venir y presentarme delante de Él y decirle: Señor, tú me has preparado. Te doy gracias porque tú, Señor, estás con nosotros. Como tú le dijiste al carcelero, Señor, Hechos 16:31, cree tú y serás salva tú y toda tu casa. Comprométete tú con Él y Él se encargará del resto. Tú no te preocupes, déjalo a Dios. Déjalo a Dios porque esto es espiritual. El que transforma y cambia es el Señor. Él no tiene límite, no tiene fronteras. Dios llega, aleluya. Oh, Él es el dueño de todas las cosas. Él es espíritu. Él es poder. Él entra, hermano, sin abrir la puerta. Él está en la cuarta dimensión. Es un Dios maravilloso, glorioso, que nos visita, que realmente hace las cosas nuevas. Por eso todos lo buscaban. Por eso cuando se enteraron dónde estaba David, fueron y fueron transformados. Aquí está la presencia de Dios. ¿Por qué será, Señor, que muchos no son transformados? Porque ignoran tu presencia, Señor. Porque, Señor, no se enfocan en ti. Porque tú conoces su corazón. Sigue habiendo envidia, sigue habiendo rencor, falta de perdón, celos, habladuría, soberbia, religiosidad. A mí no me van a decir cómo tengo que actuar. Yo voy a hacer lo que me plazca. Yo voy a ir cuando quiera. A mí no me interesa lo que hagan. ¿Qué cree que está haciendo usted? Usted tiene que ser ministrado como yo por el Señor. Porque yo viví de esa manera, por años viví así. Y un día me acuerdo la pastora Ángela, que está en la presencia de Dios, me dijo: hermano Ricardo, vienen los hermanos de Buenos Aires. Y yo la miré y le dije: hermanos suyos serán, yo ni los conozco. Y la pastora me miró con un amor y me dijo: Ricardo, hermano querido. Y así andaba a los tumbos. Criticaba a uno, criticaba al otro. Salía de la iglesia, un carnal. Realmente pésimo mi testimonio, pésimo, porque no te conocía, Dios. Pero el día que te conocí, entendí, Señor, lo que no entendía, que tú eres Padre de amor y misericordia, que eres un Dios restaurador, Señor. No importa lo que digan de mí, me importa lo que tú digas de mí, porque yo necesito ser aprobado por ti y no por los hombres. Qué hermoso es ser íntegro. Qué hermoso ser leal con Dios. Qué hermoso es pararse y predicar la verdad, lo que uno vive, la manifestación del poder de Dios, lo que Dios puede hacer en tu vida, hermanos queridos. Si realmente tu corazón, aleluya, se humilla delante de Él. No tenés que humillarte delante de ningún hombre, solamente delante de Él. Y no solamente en la iglesia, en tu casa. Alabas a Dios como lo alabas en la iglesia. Lo adoras de la misma manera. Le dices que lo amas de la misma manera. ¿Cómo es tu vida delante de Él? ¿Cómo es tu relación con tu Padre? ¿Cómo es la relación? Qué bueno es decir: Señor, te amo. Perdóname porque he pecado, Señor. Perdóname porque otra vez te fallé. ¿Sabe que cuando usted se enamora de Dios y usted dijo algo, pensó algo, hay algo adentro que se rompe, se quiebra? El Espíritu Santo es una persona, hermano, sensible. Debemos ser, hermano, gente aplomada, gente sabia, que caminemos, hermano, con pasos firmes, pero leales, fieles a Dios. Y Él te responderá. Él te mostrará su gloria. Para eso Dios llamó. Para eso Cristo te llamó. Para marcar diferencia. No para que sigamos haciendo lo mismo.
no para que andemos por esta tierra como uno más. Le pregunté a un hermano de un pastor y me dijo, sí lo conozco. ¿Pastor? No sabía que era pastor. Y yo pensaba para mí, nunca te predicó, nunca te habló, más allá que no te diga que es pastor, que es un hijo de Dios. Porque yo no necesito ser pastor para decirle a otro que Cristo lo ama. Cuando Dios realmente, hermano, te transforma el corazón, los títulos quedan de lado. A vos lo único que te interesa es que ellos sean alcanzados como tú fuiste alcanzado. Cuando realmente, hermano, hay amor de Dios, no se puede entender, pero Dios es sencillo. Dice Mateo 7:21, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre, Señor, profetizamos, Señor, limpiamos, sanamos enfermos. Qué triste cuando Dios diga, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Ten misericordia, Señor, y que ninguno de tus hijos, Señor, estemos en ese lugar, y que ese versículo nunca se cumpla en tu pueblo, en tu iglesia. Medite por un momento, medite. Qué triste sería ese día que Dios nos tenga que decir, cada uno sabe cómo está y cómo camina y qué testimonio está dando, y si verdaderamente eres luz o solamente acá adentro brillamos y afuera somos tinieblas. Dios no te llamó para eso. No salieron endeudados y afligidos y murieron. De esa cueva salieron los valientes. Para eso Dios llamó a sus hijos, para revestirlos de su gloria, para revestirlos de su unción, para revestirlos de su poder. Porque dice Lucas 10, que Dios los envió de dos en dos. Y yo le oro así, versículo 2, de esta manera: Padre, la mies es mucha, los obreros pocos. Señor, te ruego, envía obreros a tu mies. Envía hombres y mujeres que amen tu obra, que respeten tu casa, que te conozcan a ti, que realmente, Dios mío, todo lo que hagan, lo hagan por amor a ti. Versículo 17 dice que volvían los 70. Jesús, en tu nombre los demonios se nos sujetan. Vimos milagros, enfermos sanarse. Le respondió Jesús, versículo 18, he aquí yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y les digo, dijo el Señor, versículo 19, que yo les he dado potestad a ustedes. Autoridad quiere decir. Yo les di autoridad, iglesia. La iglesia de Cristo tiene la autoridad de Dios para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de maldad. Este es el poder de Dios para que andemos arriba y no abajo, aleluya. Por eso todo lo que se levante contra su vida, ore de esta manera: que caiga por tierra, Padre. Toda maldición caiga por tierra, toda atadura caiga por tierra. ¿Por qué? Porque la voy a hollar, aleluya. Voy a pisar escorpiones, serpientes, y toda fuerza del maligno será derribada, aleluya, por la presencia, la palabra y el poder de Dios. Bendita sea su gloria. Y el versículo 20 les dijo de esta manera, y con esto voy a terminar, para que usted y yo podamos reflexionar. Les dijo, no se regocijen tanto porque los demonios se sujetan, porque los enfermos son sanos. Regocíjense porque sus nombres no sean borrados del libro de la vida. Mire la prioridad. No te regocijes. Si Dios te usa, dale gloria a Dios. Regocíjate, porque si Cristo viene hoy, te vas a su presencia. Por eso nos debemos regocijar. Que nuestro nombre no sea borrado. Que tu nombre no sea borrado, iglesia. Que no sea borrado del libro de la vida, porque Dios lo puede borrar. Por eso aconseja, asegúrate de tu salvación, no de lo que digan los hombres. Asegúrate, aquel que tiene potestad de borrar, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Señor, está tu iglesia. Empodera a tu pueblo. Levanta hombres y mujeres, Señor, como esos siervos que fueron en derrota, que fueron abatidos,
cansados, Señor, a esa cueva. Y así muchas veces llegamos a tu casa. Pero de ahí, Señor, tú los levantaste. Tú los fortaleciste. Porque tú eres real. Y aún sigo confiando en ti. Lo haré hasta el último aliento de mi vida. Porque dice el Salmo 27, versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en esta bendita tierra, en la tierra de los vivientes. Veré la fidelidad de Dios, veré la promesa de Dios, veré cumplirse cada una de sus promesas, aleluya. Como siervo tuyo, Padre, declaro y suelto tu palabra. Esta palabra va a germinar, esta palabra vendrá a cumplimiento sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre aquellos que son luchados, porque te lucha el diablo, porque sabe que le vas a traer problemas, porque sabe que sobre ti vendrá una unción especial, sobre tu vida vendrá una unción especial. Esta es la mañana, aleluya, donde Dios te quiere renovar, donde Dios te va a volver a encender y te va a volver, aleluya, a guiar, porque Él es nuestra guía. Él es el que direcciona la iglesia. Padre, gracias te damos en esta mañana. Tu presencia, tu bendita presencia está aquí. Cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. El día martes, Señor, a las 4:16 horas estaremos allí en Montehermoso. Bendice la obra de Montehermoso, Señor. Río Gallego 848, ahí estaremos llevando la palabra de Dios, ministrando el Espíritu. Bendigo a mis hermanos. Señor, gracias te damos. Gracias te damos en esta